Amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a Crónica Digital, nuevamente en pandemia, ¿ya? Así que continuamos, como toda la semana lo han continuado nuestros queridos colegas que ustedes están viendo aquí, al Juan Andrés Lagos, a Omar Cid, a la Florencia, ahora no desde el café, sino que desde este otro café, en pandemia, conversando la semana política y analizando esto, lo que está pasando en el país. Bienvenido, buenos días, Florencia. Buenos días, qué gusto estar con todos ustedes aquí compartiendo nuevamente. Buenos días, Omar, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto pues. Un domingo más analizando la semana política. Así es, bueno, y estamos con el Juan Andrés Lagos. ¿Cómo estáis, Juanito? Muy buenos días. Bien, aquí estamos. Hola, Floren. Hola, Iván. Hola, Omar. Un gusto estar con ustedes. Hola. Hola. Ya, pues, cabros, ustedes nos están viendo al otro lado de la pantalla. Yo creo que están dispuestos a saber qué se tejió, qué es lo que se ha dicho esta semana. Esta semana, sin duda, ha sido una semana que tiene harto de noticias. Y la primera noticia es que se reunió toda la oposición el martes pasado, pues, invitado por el presidente del Partido Radical, el señor Maldonado, y asistieron los tuyos, los míos, los nuestros. Y ahí uno de los miembros de este equipo de análisis político semanal estuvo presente. Juan Andrés Lagos, cuéntanos un poco de esa reunión y de las reuniones que se han ido dando, pues. Mira, esa reunión en verdad fue, lo esencial, creo yo que fue planteado por Jaime Mulet, presidente de los Regionalistas Verdes, y también lo planteamos por nuestra parte. Había representaciones políticas de los distintos partidos, había algunas candidaturas presidenciales, algunas candidatas y candidatos, pero se retiraron muy rápido. Jimena Rincón habló al comienzo muy breve y se retiró, igual Heraldo Muñoz habló muy breve y se retiró. No estaba Daniel Jadwe, tampoco estaba Marco Enrique, y en general lo que primó fue la idea de que estos intercambios corresponde hacerlo a los partidos políticos, para ver en qué estamos. ¿Por qué menciono a Jaime? Porque Jaime planteó una cuestión súper importante, creo yo, dentro del cuadro de la reunión que le hizo sentido a muchos. Y dijo, terminemos con el juego de máscaras. En Chile hay varias oposiciones. Y tal vez lo que habría que preguntarse en primer lugar es si en segunda vuelta todas y todos los que estamos aquí estaríamos dispuestos a apoyar de verdad a quien pasa a segunda vuelta. ¿Y cuál fue la reacción, oye? No, eso fue acogido por algunas y algunos, por nosotros, por Frente Amplio, por Pamela Giles, pero los otros que se habían ido no respondieron. Y quedó ahí en el aire ese tema, quedó en el aire. A mí me parece, compañeras y compañeros, súper relevante, porque en verdad, si uno mira la historia política de las presidenciales pasadas, efectivamente, lo que ha ocurrido es, más allá, y yo comparto el término de los juegos de máscara y las simulaciones, las hipocresías y cinismo, lo que ha ocurrido en Chile es que las distintas oposiciones no han respaldado plenamente al que ha pasado a segunda vuelta. Eso es así. Pasó con la democracia cristiana, con Alejandro Guillier. Gabriel Boric, en esta reunión, no estoy diciendo ninguna cosa fuera de lo que fue esta reunión, reconoció hidalgamente que él había llamado a apoyar a Guillier 7 días antes de la segunda vuelta y que consideraba que efectivamente eso fue un tremendo error. Pamela Giles hizo una intervención también en esa dirección. O sea, lo que quiero decir es que lo que hizo Jaime fue a instalar un tema que es crucial para las oposiciones, porque efectivamente no hay una sola oposición, lo demás es puro cinismo político, creo yo. Cinismo además bastante perverso, porque en el fondo unos quieren arrastrar por un lado, otros quieren arrastrar para otro, en fin, y se da una tensión que al final no tiene mucho sentido. Yo diría que no hubo tensión, porque creo que en la reunión este tema quedó instalado como un tema bastante relevante para eventuales próximas conversaciones.
¿No hubo entonces este viernes reunión que se da? Ya. No hubo. Y lo segundo que primó es que hay que poner en el centro el debate de ideas. También fue planteado por nosotros, me refiero al PC, estaba el presidente de nuestro partido, Guillermo Teller, bueno, por Mulet, por el mismo Boris, por Pamela Giles. Yo creo que la intervención de quien quedó en representación del PPD, que fue Vidal, fue en este sentido más concreta que la que planteó Heraldo, porque tanto Heraldo como Jimena Rincón, insisto, hablaron y se fueron, porque según ellos tenían que hacer cosas muy importantes. Y lo que plantearon fue una cosa un poquito victimizada, en el sentido de que ellos pedían que no se le atacara tanto, que aquí había sectores que lo único que hacían era atacarlos a ellos, en fin. Pero no plantearon el tema de las ideas. Sí lo hizo Vidal, que incluso dijo, bueno, yo creo que está bien no acusar a las descalificaciones, pero yo creo que hay que hacer debate, dijo, porque en verdad es el colmo si no hacemos debate. O sea, ¿de qué estamos hablando? Y bueno, ese fue, no fue más que eso, porque no hubo más que eso. Y la segunda reunión quedó eventualmente convocada con los partidos, no con los presidenciales, para debatir o intercambiar estos temas, que son los temas que yo creo que definen cualquier curso político hacia adelante. Disculpa, ¿sí? Pero el tema de fondo tiene que ver, Juan Andrés, con esta cosa tan fundamental que la ciudadanía y el mundo social plantean a los partidos un programa único o elementos básicos para... No, yo creo, Iván, que ahí no quedó planteado así como tú lo estás diciendo, pero yo más bien entiendo que es tu deseo político, más que lo que la ciudadanía piensa. Si uno mira las encuestas en este momento, y lo dijo en esa reunión, fíjate tú, Pamela Giles, lo dijeron otros, pero ella lo dijo con más énfasis. Dijo, miren, yo he sido la única que ha planteado en esta reunión que estamos aquí conversando producto del estallido social y de un movimiento popular inédito en Chile. La única. Ninguno de los demás lo ha planteado. Y si no hubiera ocurrido eso, no estaríamos aquí. Silencio absoluto. Nadie le respondió. Nadie. Nadie. Y más todavía, dijo, yo creo que tenemos que asumir que la mayoría de los que estamos aquí, incluido yo, tenemos un gran desprestigio frente a la ciudadanía porque no hemos estado a la altura de los acontecimientos. Tampoco nadie le respondió. En otro momento, yo creo que la centriza, porque la élite que estaba ahí presente, una parte de la élite, cree que en Chile las cosas han sido fantásticas. Hoy día acabo de leer un Twitter de la expresidenta Bachelet, no sé si será real, pero la verdad es que me impresionó de sobremanera, porque si ella está planteando eso, quiere decir que no tiene idea de lo que está pasando en Chile, francamente. Porque dice que en su Twitter, a pesar, dice, de que la normalidad anterior nos trajo a esta situación, con todo volvamos a esa normalidad. Yo creo que algo así dijo Osvaldo Andrade en una entrevista al Mercurio ayer, que Paula Narváez sería, no tiene, él reconoció que no está ni en 2 puntos de la encuesta, pero dice no, pero el valor que ella tiene es que es la candidata del consenso, porque en Chile ya basta de polarizaciones. Yo no sé en qué país viven, sinceramente. No sé en qué país viven, y yo creo que ese diagnóstico es un diagnóstico no solo errado, sino que, quiero ser súper franco, Omar, Iván y Florencia, yo creo que es insensible desde el punto de vista de lo que está pasando en Chile. Insensible. Insensible. En ese contexto, Crónica Digital publicó esta semana una exclusiva de la Federación de Trabajadores Profesionales de la Salud, donde ya el día lunes manifestaban, o el día martes manifestaban, de ya que no había ningún tipo de camas en los hospitales de la región metropolitana, y que el nivel de estrés laboral por parte de los trabajadores de la salud era brutal. En ese contexto se viene una serie de tomadas de decisiones. ¿Cómo tú lo puedes conjugar este hecho de un gobierno que ha sido bastante incapaz de resolver los temas de la gente?
que yo refiriéndome a lo que plantea Juan Andrés, fíjate que yo creo que cuando uno examina, por ejemplo, la encuesta Criteria y otras que se han ido dando, en este caso las dos, entre comillas, más importantes, que son las que aparecen siempre, ¿no? CADEM y Criteria, que tienen también su representación por cierto de intereses, y eso tampoco hay que desconocerlo. O sea, no son porque sí. Desde ese punto de vista uno puede darse cuenta de que hay una dispersión, y que esa dispersión está ubicada en diversos sectores del ámbito nacional, no solamente dentro de la centroizquierda, sino que también en la propia derecha. Y que esos espacios de dispersión, evidentemente que hay algunos sectores que tienen mayor capacidad de llegar a espacios de unidad, y esos espacios de unidad dentro del mundo de la centroizquierda no siempre se han dado. Me explico, yo creo que, por ejemplo, cuando fue candidato, ¿no es cierto?, la segunda candidatura de Frei, hubo un sector, ¿no es cierto?, de la oposición en ese momento, hubo un sector, ¿no es cierto?, que eran llamados los discos, los encabezados, ¿no es cierto?, por Marco Enrique y por otros, que en un momento dado no fueron capaces, no tuvieron la dimensión política de saber que en el fondo la salida iba por ese lado y por esos compromisos. Y eso significó el primer gobierno de Piñera. Luego, ¿no es cierto?, esta misma situación se da con Guillé, y se da con la democracia cristiana y con otros sectores. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A partir de eso se rompe también este cierto abuso entre lo que era la vieja concertación, ¿no es cierto?, o el espíritu binominal. Entonces yo creo que ese espíritu hoy día es muy difícil reconstruirlo. Y tengo la impresión de que aquí hay fuerzas que evidentemente son, en este caso, ¿no es cierto?, andan llorando ese periodo, están todavía en ese espacio, ¿no es cierto?, de ser los viudos de ese modo de construir Estado, de construir arquitectura política, de construir relaciones sociales. Pero que ese modo también tenía que ver con una visión, ¿no es cierto?, insisto, en la dimensión internacional, que lo hemos conversado otras veces, lo hemos conversado con Florencia, con Juan Andrés, y que tiene que ver con esta dimensión del consenso de Washington, que hoy día no existe. Y al no existir, entonces tampoco eso se puede replicar en los países. Lo que hay es una disputa ideológica, lo que hay, pero también hay que decirlo, lo que hay también es un cierto gallinero en donde se vienen y se defienden pequeñas cositas, sin capacidad, ¿no es cierto?, de analizar lo más profundo. Y eso también es una realidad, y eso también lo vemos. Y en ese contexto, ¿qué opinión tenés tú, Florencia? Sí, lo que yo quería decir era que hay una diferencia bien grande, yo creo que aquí con respecto a estar en contra del gobierno y estar en contra de un modelo. Y creo que la unidad de la centroizquierda eventualmente se va a generar siempre y cuando haya un consenso con respecto a qué modelo queremos construir, qué proyecto, y ahí se va a desarrollar la unidad. Por eso creo que se producen las contradicciones naturales con esa concertación que bien describía Omar, porque esa concertación, si hay algo en lo que está de acuerdo con la derecha y con la ultraderecha, que de acuerdo también con Omar con respecto a que ellos están muy unidos. De hecho, estas elecciones, ellos van en una unidad desde lo más nazi, que sería Kast, hasta lo que ellos llaman la derecha social, Renovación Nacional, la derecha popular. Creo que ahí están de acuerdo tanto la concertación como la derecha y la ultraderecha de que el modelo, las estructuras del modelo capitalista puede ser más soft, puede ser más fuerte, no se tocan. Y creo que es muy difícil lograr unidad con personas que en el fondo, cuando estén en el gobierno, va a pasar lo mismo con la nueva mayoría, van en el fondo a sabotear cualquier proyecto, cualquier iniciativa de cambio real. Y en ese sentido creo que es evidente esto que estoy señalando, que no es solamente una tesis, porque lo que fue ese acuerdo de noviembre para darle una salida política institucional a este gran levantamiento popular, creo que está lleno de trabas que van dirigidas en ese camino,
y en ese sentido el sistema electoral tampoco beneficia a este resurgir popular, porque obviamente sigue operando desde las viejas estrategias que son las ya adoptadas por el sistema y establecidas y instaladas y perpetuadas a lo largo de los años. Entonces lo que yo creo que habría que modificar es también el sistema de elecciones, que es muy injusto, es muy discriminador y poco integra en el fondo a este resurgir popular, a esta necesidad de las y los chilenos de una democracia participativa, no una democracia representativa donde otros deciden por mí qué candidato quiero. Entonces creo que en ese sentido, varias campañas de partidos que han sido más modestos y se han puesto detrás del movimiento social apuntan hacia eso, hacia construir verdaderos elecciones con participación ciudadana real, donde se les escucha, donde se participa. Pero bueno, lamentablemente ahora aplazaron las elecciones, otra estrategia más para ganar tiempo, quizás para que esto colapse más, para que en un futuro quizás tenga que Piñera alargar su mandato, porque en realidad la crisis que se está viviendo hoy es una crisis grave, gravísima, tenemos un récord de contagios para este país y no se toman las medidas necesarias, además de restringir más que nada apuntándose a un control social, el horario en que tú sales, a qué hora sales, cuánto sales, qué tiempo tú sales, y el obviamente impedir organizarse y reunirse. Además de eso, no se está garantizando a las familias el poder económico para realmente resguardarse en las casas y cuidarse, entonces es muy difícil así que bajen los contagios. Expertos lo han señalado desde hace más de un año las medidas que se tienen que tomar, y este gobierno no las toma, y ya sabemos por qué, porque en el fondo las riquezas de Piñera y de sus aliados, de las familias más ricas de este país, han ido en aumento, en diferencia del nivel de cesantía que se ha incrementado en este país. Entonces creo que lo que habría que hacer es de una vez por todas definir quiénes van a ser los que van a estar a favor de construir un nuevo proyecto, un nuevo modelo, en donde el ser humano sea el centro de la discusión y no la economía, en desmedro de los derechos de las y los trabajadores y las mujeres y los niños también, tan vulnerados en una sociedad de neoliberalismo salvaje como lo es Chile. Bueno amigos, queremos agradecer la participación en esta primera parte de Florencia Lagos. Por supuesto, no olvidemos tomarnos un café, ahora en pandemia, pero esperemos que muy pronto ahí en la Plaza Brasil, y por qué no también allá en el barrio Franklin, en la picada del Crónica Digital, y por supuesto en el Crónica Digital de Plaza Brasil. Por ahora los invitamos a escuchar algo bonito, y volveremos. Yo no quiero entregarme sin dar dura batalla. Yo lo que quiero es aventurar, ir donde vayan aquellos que siempre han sabido bregar y no descansan, aquellos que hoy día escasean y dan luz de esperanza. Yo no pretendo dejarme arrastrar por la corriente. Yo lo que intento es ser digno y llevar alta mi frente, fijarme en un camino distinto, buscar mis alamedas, dejar testimonio por los que no están y los que quedan. Quien tanto me anime un soplo de aire, quien tanto me quiere amor que entregar, quien tanto me habite una gota de sangre,
yo defenderé mi derecho a soñar. Yo me resisto a tener que cantar lo conveniente. Yo no he venido a esconder la verdad, la de mi gente, aquella que se ha mantenido leal y aguarda el alma, aquella que vuelo a su vida le da y no vende el alma. Yo no pretendo sumarme al festín y al despilfarro. Yo no ando en busca ni quiero servir a un dios de barro. Yo no renuncio y me quedo a intentar mejores tiempos, aunque me arriesgue a perder mi lugar entre los cuerdos. Y en tanto me anime un soplo de aire, y en tanto me quede amor que entregar, y en tanto me habite una gota de sangre, yo defenderé mi derecho a soñar. Y en tanto me anime un soplo de aire, y en tanto me quede amor que entregar, y en tanto me habite una gota de sangre, yo defenderé mi derecho a Hemos vuelto aquí, tomándonos un café en el Crónica Digital, con Juan Andrés Lagos, Florencia Lagos. Oye, salud, salud a esta hora de la mañana y con Omar Cid. Oye, Juan Andrés Lagos, ¿qué hay detrás de esta conversación que hubo con la presidenta del Senado, con el presidente Sebastián Piñera? Hay rumores, hay conversaciones. ¿Qué es lo que hay detrás de todo este bajamaya? Porque además la encuesta criteria, perdón, pero la encuesta criteria mantiene a Piñera con un 13%. ¿Qué es lo que tú puedes ver por ahí? Mira, a ver, yo creo, Iván, buen tema, o sea, bueno y necesario, y además, yo, sin que crean nada más que lo que voy a decir, esto que vamos a conversar ahora difícilmente lo va a tomar algún medio hegemónico, porque están demasiado complacientes en todos los planos. Entonces, a lo mejor aquí estamos instalando un tema súper novedoso, pero real, Mira, lo que está cursando, no como un plan, ni como una operación, ni nada que se le parezca, es un diagnóstico que incluso se está extendiendo hacia sectores de derecha, donde producto de la situación creen que este gobierno ya simplemente no da para más, desde sus propios intereses. O sea, estamos hablando de sectores que dicen que, incluso el otro día lo dijo públicamente, lo dijeron dos públicamente, las medidas que ha tomado Piñera respecto del comercio y respecto del turismo y otros son inconstitucionales. O sea, lo dijeron abiertamente. Pero ellos están súper complicados porque ven que la situación económica también lo está afectando y lo está impactando fuertemente. Por otro lado, hay sectores sociales crecientemente y hay sectores trabajadores de la salud, tú lo decías, Iván,
médicas y médicos, ahora la propia OMS, en fin. Ayer creo que habló, o anteayer, la primera ministra de Escocia. Es decir, en el mundo entero lo que se está observando es con asombro lo que está pasando en Chile. Ayer una amiga de Brasil, que es médica, me dejó así, porque conversando con ella a través de este mismo sistema, yo le dije, bueno, estamos en los 31.303 muertos. 81 muertos son niñas, niños y adolescentes, de esos 31.303. Pero como aquí el sistema mediático, Piñera y París dicen que estamos al después, estamos mejor que Israel, en fin, y que las vacunas, en fin, y todo eso, las voces se levantan desde afuera. Yo escuché y tomé nota, por ejemplo, de una entrevista que recomiendo a Janet Vega, del equipo OMS de Chile a nivel mundial, que le hizo la Deutsche Welle, ¿no? Pero en la misma línea que lo que voy a decir, es decir, cuando la médica esta brasileña me dice, tú has sacado las cuentas a proporción de habitantes de país, lo que significa que ustedes tengan 31.303 muertos respecto de las muertes y muertos que tenemos en Brasil. No le dije, sácala, porque te das cuenta de que ustedes están llegando a lo que estamos llegando nosotros, en cantidad de muertes y muertos, a proporción de habitantes. Claro, aquí lo que pasa es que te tiran encima a México, que tiene, si no me equivoco, más de 100 millones de habitantes, te tiran encima a la India, y te tiran encima a Brasil, entonces dicen nosotros, 19 millones. Yo siento que ahí hay un tema, bueno, digo esto porque esto es lo que está generando un clima como de bastante preocupación, mucho más transversal de lo que los grandes medios visualizan o difunden o abordan. En ese contexto han empezado a surgir, más que propuestas, la idea de terminar con este gobierno, que asuma como interina a la presidenta del Senado y que se adelanten rápidamente las elecciones o se configure un gobierno de emergencia nacional real. Real, porque, por decirte concretamente, varias voces médicas de las clínicas privadas, no estoy hablando de los públicos ni de la atención primaria, dicen que si este fin de semana, como ellos pronostican, producto de la torpeza y la crueldad que hicieron de abrir y generar permisos, el otro día había 15 kilómetros de taco aquí en la ruta de Santiago a la costa, los carabineros y los milicos tuvieron que levantar porque no tuvieron otra y levantaron el cordón sanitario, por lo tanto la gente se fue como desbocada, 15 kilómetros de taco. Bueno, los médicos lo que dicen del sector privado, no estoy hablando del público, dicen que si este fin de semana se siguen proyectando este tipo de situaciones, ayer fueron más de 8.000, no hay camas a comienzos de semana, la semana que empieza. No va a haber, así de simple. Y el problema no es que hubieran camas, porque tampoco hay especialistas ni gente para cubrir, porque ya la gente está saturada. Hablaba con la coordinadora de la Mesa Salvador Allende de las organizaciones de la salud, Karen Palma, y me decía esto. No hay funcionarias, no hay funcionarios. Bueno, todo esto que la gente que de alguna u otra manera se ubica en los espacios de poder real que existen en Chile, están cada vez más alarmados. Y por tanto, esta idea de un gobierno nacional de emergencia empezó a tomar cierto cuerpo, producto de la crisis, ojo, producto de la crisis, no del acuerdo entre los que están pensando en esto, sino que producto de la crisis y el desmadre que se está produciendo y que al parecer seguiría en las próximas semanas. Ya se desplomó, mira, Matamala, que no es ninguna persona tan asistémica, hoy día en la tercera, su columna es catástrofe. Y hace referencia a lo que París dijo el otro día cuando le preguntaron en qué escenario usted postergaría las elecciones, y la respuesta de París fue solo en un escenario de catástrofe. Y ahora, en este momento, el Senado de la República de Chile está analizando ya refrendar la postergación de la elección. Ese es más o menos el estado del arte, por decirlo de alguna manera.
Oye, Omar, bueno, ¿qué opináis tú con respecto a este avance que hace Juan Andrés Lago de esta situación tan compleja que se está discutiendo en distintos ámbitos del mundo social y de otros mundos, ¿ah? Inclusive el uniformado sobre la posibilidad de cambiar de tener un gobierno de emergencia ante esta situación de la pandemia? Y inclusive se está hablando de que debería asumir la presidenta del Senado el gobierno. Mira, yo tengo la impresión de que este tema de la continuidad o no de Piñera se ha venido conversando en diferentes momentos. Yo diría que se conversó en lo más álgido de la revuelta social. Se vino a tocar en otros momentos también. Yo diría que cuando decía pasará marzo, yo recuerdo que hubo un programa ahí de un grupo de analistas en otra instancia, ¿no es cierto?, en donde esta dimensión siempre ha estado. Y yo creo que hoy día se hace efectivamente bastante más latente. Se hace bastante más latente por dos razones. En primer lugar, porque pese a que hay sectores que les gusta esta idea de la estabilidad, esta idea de que no se debiera romper el espacio democrático, que está bien, esa es una dimensión que no hay que descartar. Sin embargo, la situación es tan grave, tiene tantas aristas, y por otro lado, este gobierno, no solo este gobierno, sino que la administración en su conjunto, no estaba a la altura. No estaba a la altura, si esa es la verdad. No estuvo a la altura por el 18 de octubre y no estaba a la altura por la pandemia. Entonces algunos dicen, bueno, pero que termine. Sí, está bien, pero el costo en vida en este minuto, el costo, ¿no es cierto?, económico, el costo social, el costo político, en todos los sentidos. Esto ha sido un trauma que se extiende a todos los ámbitos de la vida privada, pública del país. Pero mira, una pregunta Y para yo todos. creo que ahí hay un punto. Sí, pero una pregunta para todos, justamente lo que estás diciendo tú. Esta idea de decir, bueno, si quedan tan pocos meses para la elección y para que Piñera suma, en vez de solucionar el problema, podríamos caer en una situación mucho más compleja. ¿Qué opinas tú, Juan Andrés, Florencia? ¿Aló? Yo creo que definitivamente... ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos. Sí, escuchamos. ¿Me escuchas? Sí. Sí, súper bien. Que definitivamente la solución podría ser esa de adelantar las elecciones, que ojalá se pudieran adelantar las elecciones y más que asumiera, porque esto de que asuma la presidenta del Senado, o sea, perdón, pero Yasna Proboste será lo más decente dentro de la democracia cristiana, pero sigue siendo de la democracia cristiana. De hecho, después de esa reunión que ella tuvo con Piñera, ella aceleró esto de legislar el Tratado Transpacífico TTP-11, cosa que les daría facultades a las grandes corporaciones internacionales de demandar al Estado de Chile ante cortes que obviamente son afines a estas grandes corporaciones cuando Chile quisiera defender, por ejemplo, su soberanía. Entonces, eso me parece muy grave. Y yo no creo que alguien de la democracia cristiana realmente vaya a hacer algo muy distinto a lo que ya estamos viendo. Y en este momento la situación es tan grave que no necesitamos el mal menor, necesitamos cambios radicales. Y cuando digo radicales, son cambios estructurales en todos los ámbitos de la estrategia, de quién conduce esa estrategia. O sea, un gobierno de emergencia pudiera ser. Yo creo que lo que habría que hacer es adelantar las elecciones presidenciales y de una buena vez por todas que asuma a alguien que realmente el pueblo legitime y que también tenga esa voluntad de realmente preocuparse de esta crisis tan profunda que bien describían ustedes con respecto a la pandemia, pero también con respecto a la crisis económica que es de antes de la pandemia. Bueno, Andrés, buena pregunta para ti, por un hombre de la política que está en No, mira, grandes círculos. yo creo que, a ver, primero que no es una
no es una teoría lo que he planteado. Lo que he planteado es lo que está en conversación en distintos círculos de poder económico y político. Para mí lo nuevo es que sectores de derecha estén asumiendo que no tienen ya en este gobierno capacidad de controlar la situación. Eso es una cosa. La segunda es que, claro, una salida institucional para efectivamente adelantar las elecciones, pero que permita en el plazo que se van a hacer esas elecciones, estamos hablando de un futuro gobierno, por lo tanto elecciones presidenciales, necesariamente tiene que ser un gobierno de emergencia nacional producto de la crisis sanitaria y económica y social, como lo señala Florencia y Omar. Necesariamente, por tanto, ahí se requiere un acuerdo político que no está, no hay. O sea, acaba la presidenta de Nueva Zelanda, que tanto le gusta aquí al mundo arribista del establishment, pero a nosotros nos gusta porque es una mujer progresista. Acaba de imponer el impuesto a los súper ricos y ha elevado casi en un 100% el salario mínimo. Si esas son las medidas que se están tomando en otras partes del mundo. Entonces aquí lo único que queda es que en verdad, porque fíjate tú, mira, a ver. Pero la pregunta es que yo me estoy tratando de colocar para el otro lado. Perdona, Iván, es que... Pero un gobierno del que tú propones tendrá la misma capacidad y podrá ser capaz de utilizar todos los recursos del Estado y privado para echar a solucionar la pandemia. No, mira, si primero yo no lo propongo, yo no personalizaría. Yo creo que aquí en este caso, yo lo que digo es que esto está cursando en distintos espacios de poder. No es que yo lo proponga, no es mi opinión personal. No, está bien. Es tan dinámica la situación chilena que en este momento eso es lo que está cursando. Y si alguien no lo quiere ver, cuestión de él o de ella. A mí ya a esta altura la gente tan autorreferente en la élite política chilena me importa casi nada, porque en verdad se han equivocado tanto que yo no encuentro razón a la Pamela Giles en ese sentido. O sea, los errores de diagnóstico y de proyección han sido mayúsculos en todos los niveles y en toda la élite política, transversalmente. Entonces, a ver, digo esto ¿por qué? Porque, claro, el dato institucional es que la Constitución actual permite que haya un gobierno de emergencia nacional y la figura es la presidenta o el presidente del Senado. Cuando, en este caso, el presidente de Chile es acusado constitucionalmente y tiene que salir del poder. Ahora, ¿esto para qué se hace? ¿Por qué se hace? Porque está la crema, pues. Por eso. O sea, está la crema, por favor. Cuando alguien piensa que esto es un problema de adelantar la elección y pasar por la ley de la democracia, que se vaya a dar una vueltecita a las poblaciones donde las ollas comunes empezaron a reactivarse de una manera desesperada. Ya ni siquiera el problema de los 4 que estamos aquí, que estamos más o menos en nuestras casas con cierto mínimo confort. No digo que ni siquiera estamos bien. Yo quiero ser súper explícito. Yo lo pasaría mucho más mal en mi vida económica y social si no fuera por el 10%. Así de concreto. Y creo que hay millones de personas que están en esa misma situación. Tú lo decías recién, Iván. Pero yo estoy hablando de una franja que ya entró en una situación crítica, que son millones de familias. Millones de familias. Y si tú le agregas el tema sanitario, oye, esto es como una guerra. Y cuando tú entras a una guerra, tú tienes que tener un poder político que tome definiciones como, por ejemplo, cambiar totalmente la reinversión en cuestiones que impliquen enfrentar esa situación, por ejemplo, en el tema sanitario. Y eso es recurso económico del Estado y le tienes que también imponer a los privados. Como aquí no quieren, por ejemplo, hacer lo que está haciendo Nueva Zelanda, o lo que está haciendo Argentina, o lo que están haciendo un montón de países, que ponerle más impuestos a los súper ricos, bueno, un gobierno nacional de emergencia no le va a preguntar a nadie en ese sentido. Tiene que tomar las medidas necesarias para reactivar la salud, el sistema sanitario, la economía, los ingresos de la gente y preparar el proceso electoral. Porque tú en esta situación, tal como estás, mira, es realmente torpe pensar en futuras elecciones, si en los próximos meses, así como estamos, en Chile va a estar en la crema desde el punto de vista social y sanitario. Es una torpeza mayúscula, es una esquizofrenia solo de una élite que no quiere ver lo que está pasando en Chile. Mira, cada vez menos, o sea, ni siquiera París,
dice que aquí tenemos un camino hacia la normalidad con las 2 vacunas porque se les arrancó, se les escapó. El plan que ellos tenían era empatar la situación con la segunda dosis y ahora ocurre que ni siquiera la segunda dosis es una solución. Porque en varios países, incluido Alemania, incluido Gran Bretaña, están tomando distancia incluso la segunda dosis. Entonces, yo creo que esto, mira, a ver, no sé, yo creo que esto si no toma camino un proceso, no sé si va a ser un nuevo gobierno, no sé, pero si no toma camino un proceso de soluciones inmediatas, desde el punto de vista de lo que está ocurriendo hora a hora, día a día, yo creo que puede. Y yo estaría en ese sentido muy de acuerdo. O sea, si la ciudadanía y el pueblo chileno sale a las calles, no a protestar, a tomarse el poder, para poder cambiar las cosas y poder comer, y para poder vivir mínimamente, no sé si alguien sigue pensando como Osvaldo Andrade, que eso es polarizar y que Pablo Narváez es la que no polariza. No sé en qué mundo vive Osvaldo, con todo el cariño que le tengo. Francamente, no sé en qué mundo vive, bueno. Porque yo sí vivo en un mundo donde no tengo urgencia, pero en mi distrito me ha tocado ir ya en estos días a varios lugares y está la cagada, compañeras y compañeros. Está la cagada con la gente, créanme. Entonces jugar con el espejismo de que el juego político, una vez más, yo ahí concuerdo con la Pamela, una vez más, se pega el conchazo en la cara, porque la situación es la que, no sé, ojalá Yo me lo veo equivoque. disculpa, yo lo veo de la siguiente manera. Fíjate que en Radio Bio Bio entrevistaron el día sábado en la mañana, creo, el sábado en la mañana, a un médico que es presidente, me parece, del Colegio Médico en Valparaíso. Sí. Si no me equivoco, si la memoria no me falla. Y él viene y da 3 datos que son muy interesantes. De eso uno me llamó la atención, el hecho de que en este momento se está llamando a médicos jubilados para que vuelvan a integrarse al sistema. Y eso te habla ya de un espacio de crisis tremendo. Segundo, te dice de que efectivamente hay declarado por parte, ¿no es cierto?, de las clínicas privadas, ¿no es cierto?, esta idea de que las camas casi no existen. Pero sin embargo hay un elemento importante en lo que él está diciendo, o en lo que dijo alguna otra persona que no recuerdo, que es una autodeclaración. Porque bajo el estado de emergencia el Estado viene y tiene la posibilidad de venir y ejercer, ¿no es cierto?, presión de saber realmente cuánto es lo que hay. Y resulta que bajo el estado de emergencia, lo que ha hecho el presidente, lo que ha hecho el Ministerio del Interior y lo que ha hecho en el fondo todo el sistema estatal, es venir y facilitar, ¿no es cierto?, la vida de ciertos sectores y imposibilitar, ¿no es cierto?, los recursos para otros. Me explico. Por ejemplo, se abren y a lo mejor sería muy drástico y muy terrible lo que estoy diciendo, se abrieron, ¿no es cierto?, se levantaron las barreras para esa tremenda cola. Resulta que ahí los militares no funcionan. A los militares que se les llama para a los militares que se les llama, no sé, ejercer presión de otros puntos de vista, a los carabineros que se los tienen de 1500, de 2000 en Plaza Italia para defender un mono, una imagen. Resulta que ese mismo gobierno es incapaz, esa misma autoridad es incapaz de decirle a esos ciudadanos que efectivamente están cometiendo una tremenda irresponsabilidad, devuélvanse. Es incapaz de eso. Entonces, por irresponsabilidad, por todo lo que queramos, pero lo que estoy diciendo, en definitiva, de que todas estas medidas que supuestamente están a disposición del gobierno, esas medidas no se toman. Esas medidas no se toman, pudiendo tomarse. Se puede venir a hacer regulación de alimentos, se puede hacer regulación de precios de alimentos en esta situación. Se puede venir y hacer otro tipo de intervenciones públicas y privadas, se pueden hacer. Y sin embargo, todo eso se aminora, pero se aminora a raíz de qué? A raíz, ¿no es cierto?, del beneficio privado. A raíz del beneficio privado. Y eso es lo que estamos viviendo hoy día. Eso es lo que estamos viviendo hoy día.
Entonces estamos a puerta del tercer retiro, que algunos sectores no quieren venir a ver acaso van a recurrir al Tribunal Constitucional o quieren ver la forma de poder pararlo, pero resulta que no hay otra herramienta en este momento político-social que sea una solución real para un sector importante de la población, sabiendo que algunos ya esos recursos los agotaron, ya no existen. Pero que son parte también de la cuota de realidad. Bueno, yo quiero decirle a nuestros queridos oyentes, televidentes, internautas que están aquí viendo esta conversación bastante interesante, que estamos a muy pocos minutos de terminar. Uno de nuestros invitados tiene que partir a otra reunión de Zoom, y les quiero agradecer. La Florencia parece que se nos fue, así que desearles a cada uno de ustedes que sea un lindo día. Ahí está conectando la Florencia. Ahí está llegando la Florencia. Desearle a cada uno de ustedes un bonito día domingo. Quédense en casa, usen la mascarilla, lávense las manos, limpien todo, no tengan mucha relación con otras personas tan cerca. El bicho lo combatimos todos, y lo combatimos desde la casa, pero también al otro bicho que está allá en la moneda. Así que a cada uno de ustedes, llamados chiquillos, Florencia, Omar, Juan Andrés, un rico y delicioso café aquí en el Crónica Digital. Nos vemos. Chao. Chao, chao. Que estén muy bien. Chao.